Introducción al interrogatorio. No empiece a leer este capítulo hasta que esté bien descansado y con ánimo de trabajar. Para asimilar lo que aquí se dice, aunque sea de un carácter esencialmente preliminar, necesitará tener la mente clara y poner su mejor atención. El interrogatorio es uno de los temas más difíciles de cubrir, ya que contiene muchas sorpresas y contradicciones aparentes en abundancia. Pero si usted aprende las reglas y los principios, y hay algunos de ellos, no obstante, la naturaleza caleidóspica de este arte singular, y preserva en sus intentos de aplicarlos mientras adquiere experiencia, algún día usted será un verdadero experto en interrogatorios. Para el abogado litigante, la habilidad para repreguntar es el arma más efectiva de su arsenal, más útil incluso que su capacidad de hablar de manera fluida y persuasiva sin consultar notas. Si usted llega a ser un verdadero experto, se unirá a las filas de un pequeño grupo, porque la verdadera pericia en el interrogatorio es muy rara en el foro de los litigios. ¿Qué es el interrogatorio? Es muchas cosas. Se le ha descrito como el ataque frontal que asegura el triunfo de la verdad y la justicia. Algunas personas dicen que es el arma más devastadora que haya inventado el hombre, incluyendo los nucleares. Es un arma no violenta pero certera. El interrogatorio no es peculiar de los juicios y de las causas. Todos los utilizamos en la vida cotidiana, aunque sea en forma primitiva. Usted mismo probablemente lo ha utilizado sin estar consciente de ello. Este procedimiento se utiliza en las salas de consejo de las corporaciones y lo esgriman los ejecutivos que tratan de promoverse a sí mismos al poner de relieve las deficiencias de los demás. Lo usan las esposas en contra de sus maridos cuando encuentran huellas de lápiz labial donde no debieran de estar, y en contra de sus niños cuando descubren que algo falta en el tarro de los dulces. Lo usan los maridos contra las esposas cuando una nueva abolladora ha aparecido misteriosamente sobre la salpicadera frontal izquierda del nuevo automóvil. Lo utilizan los jefes militares cuando un desafortunado comandante trata de explicar por qué tuvo que retirarse de una posición que se le había ordenado sostener. Lo esgrimen los representantes de los medios de comunicación cuando entrevistan a los políticos y a otras figuras públicas. Se utilizan virtualmente en toda actividad que requiere comunicación humana. Raramente se utiliza en la manera más correcta. No hay ninguna escuela en la cual se enseña a fondo. Es un talento que usted tendrá que desarrollar por sí solo y en el tiempo de comenzar es ahora. Si para el tiempo en que usted hace su primera presencia ante un tribunal, usted ha dominado los fundamentos del interrogatorio, entonces usted se destacará por encima de sus colegas, ya que la mayor parte de ellos se gradúa en la Facultad de Derecho con las nociones muy vagas de lo que es un contrainterrogatorio y sin absolutamente ninguna destreza en el uso del mismo. Un buen interrogatorio incluye una lista larga de elementos y crecerá a medida que usted se perfecciona en el uso de ese arte. Los principales que consideramos de esta introducción a lo que constituye un procedimiento sumamente complejo son control, velocidad, memorias, sintaxis, lógica, momento oportuno, actividad y conclusión. Conforme a todos los buenos métodos didácticos, estos elementos debieron examinarse uno por uno, a fin de facilitar una mejor comprensión y su aprendizaje. Sin embargo, eso no es posible, porque todos lo relacionan entre sí en forma tan íntima que prácticamente todos ellos interactúan en el proceso la mayor parte del tiempo en que está trabajando el interrogador. No obstante, trataré de dar alguna explicación breve sobre lo que significa cada uno de ellos en el contexto de interrogatorio. 1. Control. El interrogador tiene que controlar a su testigo muy de cerca, sin dejarle ninguna escapatoria sobre eludir las respuestas difíciles con descripciones largas calculadas para distraer. También tiene que controlar la dirección y el ritmo del interrogatorio. 2. Velocidad. Un testigo que diga menos de la verdad absoluta necesita tiempo para meditar sus respuestas y darle forma, un tiempo que no hay que permitirle. Un interrogatorio eficiente tiene que llevarse a cabo en un ritmo casi implacable. Uno que no le da al testigo que trata de fabricar sus respuestas el tiempo suficiente para lograrlo. Memoria. El interrogador debe tener la cabeza llena de una multitud de datos de información, obtenidos de cualquier declaración previa que haya hecho el testigo, el testimonio de otros testigos relacionados,
Han dado o van a dar casi como de todos los documentos relativos y otros tipos de evidencia. Además, debe tener una imagen clara de los detalles de la escena del acontecimiento si es que hubo alguno. Sus manos tienen que estar libres la mayor parte del tiempo y sus ojos tienen que estar clavados en el testigo. Si necesita consultar constantemente notas u otros materiales escritos, entonces sacrificará algo esencial, la velocidad. 4. Sintaxis. Las preguntas tienen que formularse con rapidez pero con precaución. Tienen que ser claras, inequívocas. Estar formadas por oraciones simples y no compuestas, de manera que no sean legalmente objetables, y estructuradas de tal manera que requieran una respuesta afirmativa o negativa la mayor parte de las veces. 5. Lógica. La mayor parte de las preguntas, incluso aquellas destinadas a ridiculizar, tienen que formularse dentro de un contexto lógico. Sin embargo, pueden estar, y a menudo están, fuera de orden, o yuxtapuestas una a otra. Pero el objetivo final es obtener las respuestas que, en su conjunto, contradicen lo que el testigo hubiera dicho si su relato correspondiera a la realidad. 6. Momento oportuno. Se necesita mucho tino para saber aprovechar las oportunidades que se presenten durante el interrogatorio. Una vez que se ha arrinconado a su testigo, el golpe en la yugular debe darse antes de que el testigo se haya pertrechado para repeler el ataque. También, si le es posible, antes de cualquier receso, trate de dejar el auditorio en un ambiente de duda y de suspicacia en cuanto a la veracidad del testigo, y a fin de que esta impresión penetre y se refuerce en las mentes de los jurados durante la interrupción. 7. Actitud. La manera en la cual un interrogador trata a un testigo tiene que ser adecuada a las circunstancias. Uno no utiliza un tono de voz fuerte, lleno de sarcasmo tratándose de una persona anciana, atractiva y agradable, ni con un niño. En cambio, es propio manifestar desdén o incluso mofa mediante las actitudes, gestos u tono de voz de la testigo que miente. Y esto se hace en forma cada vez más marcada conforme él prosigue su relato. 8. Terminación. Un interrogador debe saber cuándo retirarse de la escena en el clímax sin insistir en que cubra exhaustivamente todo lo que diga el testigo, ni lo que podría ser de su conocimiento. Según aconsejara Alicia del País de las Maravillas, camine hasta llegar al final y deténgase. Saber cuándo, dónde y cómo suspender un interrogatorio es una de las últimas cosas que aprenden los abogados litigantes. El interrogatorio tiene como marco las mismas áreas que se exploran en el capítulo 6, donde se habló de la precaución de un juicio y de la investigación de los testigos, a saber, percepción, memoria, habilidad para expresarse y veracidad. ¿Qué fue lo que percibió verdaderamente el testigo? ¿Cuán bien ha conservado en la memoria esas percepciones y cuánto han sido alteradas las imágenes mentales que tiene ahora por las sugerencias de otras personas? ¿Tiene habilidad para traducir dichas imágenes en palabras? ¿Cómo las describe? ¿Realmente recuerda lo que está tratando o acaso está llenando de lagunas con material prefabricado? ¿Cuál es la tesis central de su testimonio? ¿Es una mentira descarada? Antes de estudiar cómo las preguntas penetran hasta estas áreas de la mente humana, sería más conveniente comenzar con la primera regla del interrogatorio. Primera regla, no lo haga. Lo digo en serio. ¿Está decepcionado el lector? Si su decepción es muy grande, entonces probablemente infringirá esta regla a la primera oportunidad, como lo hace la mayor parte de los abogados jóvenes. La frase de «no hay pregunta, su excelencia» es una de las que denotan a un profesional sazonado. Se necesita más experiencia, valor y confianza en sí mismo para utilizar esta frase que para seguir el impulso natural de lanzarse. No interrogue a un testigo a menos que necesite hacerlo. Si él es el único testigo para una cuestión crítica en el juicio, usted necesariamente tendrá que hacerle algunas preguntas, tan solo para preservar su oportunidad de impugnar su credibilidad. Pero si usted siente que él está respondiendo lo que esencialmente es toda la verdad, entonces trata de ser breve. Cuando un testigo que es objeto de interrogatorio hace poco más que repetir lo que ya ha dicho en el examen directo, su credibilidad tiende a aumentar a los ojos del jurado, por la simple razón de que ha mostrado consciente bajo el ataque.
Si este es el fruto de sus esfuerzos en este procedimiento, entonces solo ha perjudicado a su cliente y en vez de ayudarle. No interrogue a menos que haya meditado su objeto y decidido que tiene algo que ganar. Si un testigo no lo ha perjudicado en el caso, no lo interrogue, incluso si puede demostrar de que el testimonio contiene algunas discrepancias de importancia secundaria. Existe un gran acervo de anécdotas sobre los gajes inherentes al arte de interrogar, algunas de las cuales son instructivas, aunque podrían ser inventadas. He aquí un ejemplo. En un caso de orden penal, a un acusado se le incriminó la mutilación, un delito grave que requiere la prueba de la desconfiguración física en la mayor parte de las jurisdicciones. En este caso, la víctima había perdido una oreja. El acusado se le imputó que haberla desprendido con un mordisco durante un altercado. La víctima era una persona psicópata, incompetente para testificar. Por tanto, el fiscal, que no había hecho bien su tarea, presentó como testigo a un transeúnte solitario que había estado en el escenario. Este dijo que había visto cómo se iniciaba la pelea y que los dos combatientes cayeron al suelo. Luego ocurrió lo siguiente. Pregunta: entonces, señor, ¿usted vio que el acusado hizo algo en el área de la oreja izquierda de la víctima? El testigo: no, en realidad no. El fiscal, pasmado por esta respuesta inesperada, murmuró: no más preguntas, y se sentó sabiendo que en unos momentos el juez denegaría la causa por falta de evidencia suficiente. Sin embargo, el joven abogado defensor, en vez de bendecir la inesperada buena suerte y dejar el asunto en paz, no estaba tranquilo. Él quería darle a su cliente el mejor servicio posible, en parte porque considera que había o debía justificar sus honorarios. Además, su chica favorita estaba sentada en la primera fila. Se levantó entonces para interrogar. Pregunta: ahora bien, señor, si no vio que mi cliente cortara de una mordida la oreja de la víctima, ¿por qué tuvo la ocurrencia de presentarse como testigo? El testigo: porque, aunque no pude ver en realidad que su cliente mordiera la oreja del hombre, sí lo vi cuando lo escupió. ¿Ya entendió usted lo que quiere decir? No interrogue. Segunda regla: no haga preguntas cuando no sabe cuál es la respuesta veraz. En la película Anatomía de un crimen, un joven oficial del ejército, actuado por Ben Gazzara, fue acusado de matar a un cantinero en la Península Superior, una parte rural del estado de Michigan. La evidencia demostró que el asesinato ocurrió inmediatamente después de que el oficial supo que el cantinero había violado a su esposa. Hubo testigos del acto, de manera que el astuto y viejo abogado defensor, actuado por James Stewart, presentó una instancia de demencia temporal, afirmando que su cliente había estado tan abrumado por la noticia de la violación de su esposa que el homicidio se debía a un impulso irresistible, un estado de demencia temporal legalmente reconocida por los estatutos de Michigan. El último testigo de la defensa le asestó al fiscal un golpe decisivo. Una mujer muy atractiva, a quien el fiscal jamás había entrevistado, tomó el estrado de los testigos y dijo que había estado presente en la escena y que había oído que el cantinero se reía de manera burlona. Mientras decía al oficial que la esposa del oficial no era más que una prostituta, el fiscal George Scott sabía que este testimonio bien podría convencer a los jurados que la provocación había sido más que suficiente para el asesinato y que los induciría a resolver al oficial. Tenía que desacreditar a la testigo. Si su caso hubiera de sostenerse, decidió comenzar su interrogatorio con lo que pensó que sería un tiro devastador. Pregunta: ¿no es verdad que usted estaba furiosa contra la víctima por haber sido infiel porque él era su amante? El testigo: no, él no era mi amante, él era mi padre. Cuando el juez de la Corte Suprema, Felix Frankfurt, vio la película, se divirtió por un incidente. Este es el ejemplo perfecto, dijo, de lo que pasa cuando un abogado hace una pregunta a ciegas. Posteriormente, usted aprenderá que la regla tiene que infringirse con frecuencia y que hay maneras correctas o incorrectas de hacerlo. Mientras tanto, recuerde la regla. Tercera regla: no haga preguntas que comiencen
con qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Las preguntas formuladas de esta manera por lo general requieren una respuesta descriptiva y ofrecen al testigo una oportunidad de hablar con prolijidad para escapar al control de usted. Esta regla también tiene que infringirse de cuando en cuando, pero solo en circunstancias especiales. Normalmente, al momento de hacer la pregunta que comience con cualquiera de estas palabras, es cuando usted tiene un testigo tan arrinconado con contradicciones que ya no importa la respuesta. La primera condición para el contrainterrogatorio es que el testigo ya se haya comprometido a mantener cierta posición, la cual podrá después socavarse mediante las repreguntas. Este compromiso lo constituyen generalmente la línea, base o punto de partida de su testimonio, aunque pueda existir en otras formas. La más obvia y la más común es que en las declaraciones hechas por el testigo antes de juicio, oralmente, por escrito y en forma de una deposición, estas representan el compromiso del testigo de sostener su versión sobre lo que cree haber percibido, o si miente de lo que afirma haber percibido. Su testimonio en un examen directo, inmediatamente antes del interrogatorio, constituye un compromiso final. Cualesquiera variación entre dicho testimonio y sus declaraciones anteriores por lo general constituyen cambios fructíferos de explotación para el interrogador. Pero también hay otras cosas que representan una forma de compromiso. Una de ellas puede ser el testimonio de otras personas que lo vieron en otro lugar a la misma hora a la que él afirma que hiciera sus supuestas observaciones. Otra puede ser algún documento cuya autenticidad el testigo no está en condiciones de negarla, como serían su acta de nacimiento o su registro de hospitalización. Otro más podría ser alguna realidad física, como la colocación de determinados objetos en un salón. Cualquier cosa que sea, debiera ser lo suficientemente cierta para que el testigo no la pueda desechar a la ligera cuando se le confronte con ella. Por lo general se considera que hay 3 fases diferentes en todos los interrogatorios, una o 2 de los cuales podrían ser omitidas en algunas circunstancias. Se trata de la extracción, el cierre y la reputación. Cuando usted tiene en la mano o en la punta de la lengua algún material que considera que contradecirá de manera efectiva algo que el testigo ha dicho en el examen directo, puede estar tentando cometerlo de inmediato, confrontándolo con ello, para terminar la indagatoria en el punto más conveniente. Sea paciente. En el mayor parte de los casos, hay otras cosas que haces antes de que lance su ataque. En primer lugar, usted querrá extraer del testigo algo que él sabe que es pertinente y que favorezca su causa. Si usted la hace preguntas sobre la materia y él las contesta sin reparos y de una manera agradable, entonces tenga cuidado. Puede tener en las manos a una persona amable, lo cual significa que también sea probablemente honrada, y de esta manera resulta peligroso jugar con ella en el interrogatorio. En segundo lugar, usted necesitaría cerrar las salidas por las cuales la presa podría escurrirse cuando usted comience a acosarla. Si usted quisiera capturar a alguien, una buena manera de lograrlo sería atraerlo hacia una habitación pequeña. Después de asegurarse que todas estas salidas estén bien cerradas, excepto la puerta por la que usted fuese a entrar, y esa también tendría que cerrarse en cuanto usted lo tuviese seguro adentro. Esta es una fase tediosa del interrogador, pero absolutamente necesaria. Muchos abogados lo omiten enteramente o apenas lo tocan, porque están demasiado ansiosos de llegar a la fase de la refutación, que es la más emocionante. Un interrogador avezado no cometerá este error. Si usted lo hace pensando que ya tiene a su testigo arrinconado, puede suceder que solo lo verá escurrirse con una explicación sutil pero plausible en vez de caer en la emboscada que lo tendió. Por analogía, visualice un examen directo como una cadena montañosa con cumbres altas separadas por valles nebulosas. Estas cumbres representan los puntos principales del testigo, dados que en un examen directo y en este, el testigo habrá pasado de cumbre en cumbre a medida que hacía su relato. No aparecerá en el gran parte de los detalles, el terreno debajo de la niebla, pero allí están de cualquier manera hasta que estén trazados en un mapa de valles. El compromiso del testigo cubre una historia demasiado incompleta para arriesgarse a un ataque.
Usted tendrá que caminar con el testigo por los valles, cubriendo absolutamente todos los pequeños detalles que él afirma saber observado. Lo que es igualmente importante, todos los detalles conocidos por usted como abogado litigante bien preparado. Aunque él niegue haberlos notado, tal vez le parezca que está aburriendo al jurado con detalles triviales, pero no desista, prosiga con su tarea. Avance lo más rápido que pueda, pero no tanto que deje mucho terreno inexplorado. Además de realizar una tarea necesaria, estará relajado a su testigo. Es posible que después de haber visto algunas películas de juicios, él esperaba que tendría que enfrentar un furioso ataque. A medida que usted le interroga de manera correcta y concreta y lo incita para que hable de esos pequeños detalles, él estará pensando para sí, no está tan mal después de todo. Finalmente, cuando haya dejado atrás esta tarea, usted estará listo para tratar de refutar o desacreditar lo que el testigo ha dicho. La mayor parte de lo que queda de este capítulo se concentrará en esa empresa. Pero antes de que usted dé alguno de estos pasos, habrá formado un plan. A veces se necesita formularlo rápidamente. Después de que haya terminado el examen directo del testigo, si cualquier cosa que haya dicho es una sorpresa para usted, este plan se hace pensando en las siguientes preguntas. A. ¿Ha perjudicado este testigo mi caso de alguna manera? Y si lo ha hecho, ¿cómo? B. ¿Qué clase de persona es el testigo? ¿Ha causado una buena impresión al jurado hasta este punto? ¿Es grosero o arrogante o actúa de una manera defensiva? ¿Puede ser cierta o parece increíble su historia? ¿Es el tipo de persona cuyas afirmaciones conviene tomar en serio o simplemente debe soslayar la mayor parte de ellas y tratarlas como si no tuvieran importancia? C. ¿Se ha comprometido de manera inequívoca a sostener lo que dijo o son tan vagas las ambiguas las declaraciones que fácilmente podrá aplicar cualquier contradicción detectada, en cuyo caso a usted le quedan algunas preguntas, puertas por cerrar antes de que pueda atacarlo? Un buen ejemplo de un cierre adecuado ocurrió en Florida, en un caso mencionado anteriormente, el de Candy Mosler y Melvin Powers. El juicio ya estaba avanzado, cuando se presentó un testigo por sorpresa y afirmó que antes de que Jack Mosler fuese asesinado, Melvin Powers se había aproximado a él en Alabama y le había pedido matar a Mosler. El testigo dijo que jamás olvidaría el día porque era la fecha del funeral de su padre. Durante el contrainterrogatorio, Percy Foreman puso escasa atención a otra cosa que no fuese la fecha de la conversación. Una y otra vez pidió saber si había alguna posibilidad de error con respecto a la fecha exacta de la supuesta conversación. El testigo insistió en que difícilmente podría equivocarse, insistiendo que era el día que había enterrado a su padre, pero Foreman siguió remachando hasta que finalmente el juez instructor dijo basta. Foreman avanzó hacia el testigo con un legajo de papeles en la mano. ¿No sabe usted, señor, el día en que su padre fue enterrado y el día antes y el día después? Melvin Powers estaba en un hospital de Houston, Texas, sometido a su cirugía, como indica este expediente. El testigo quedó apabullado hasta el punto en que el juez instructor anuló su testimonio y ordenó al jurado hacer caso omiso de todo lo que aquel había dicho. El triunfo de Foreman en el contrainterrogatorio, un ejemplo de que no deben dejarse abiertas ninguna puertas de escape en el momento de confrontación, probablemente fue lo que inclinó la balanza definitivamente a favor de Powers y determinó su absolución. Ojalá fuese posible confrontar con una refutación decisiva y total a cada testigo que mintiera, pero de hecho, esto raramente ocurre. Supongamos que usted ha extraído el testimonio, toda la información favorable a su cliente y que ha cubierto todos los detalles de su historia de una manera tan completa que él ya está comprometido en mantenerse firme con respecto a todo lo que dice que percibió y además lo que no percibió. Cierre. Ahora, está listo para echar a tierra su historia, o lo que es más probable, fragmentos de esta historia. Su capacidad para hacerlo puede determinar el relato del juicio, especialmente si ese testimonio es de importancia crítica o pertinente al punto central del caso. La refutación, cuando se hace, tiene que realizarse con mayor velocidad posible y con todo cuidado. Antes de estudiar las diversas técnicas que usan los interrogadores para impugnar a los testigos, haga usted una pausa y pregúntese, ¿cómo podría
en entredicho la credibilidad de un testigo aprovechando lo que ha aprendido hasta ahora, si contara únicamente con una limitada experiencia y el sentido común? Supóngase que está defendiendo a un cliente acusado de robo a mano armada. El único testigo del fiscal y por tanto el único testigo cuya declaración podría persuadir al jurado para condenar es la víctima. Él ha testificado que un sábado en la noche había caminado por un callejón en el centro de la ciudad, cuando un desconocido salió de un portón y le quitó la cartera a punta de pistola. Ha señalado al cliente de usted sentado a su lado en la mesa de la defensa, afirmando de manera categórica: este es el hombre que me robó. Usted cree que su cliente es del todo inocente, quien en aquel momento estaba en casa mirando la televisión con su esposa, como ambos han jurado, y que se trata seguramente de un caso de identidad equivocada. Su objeto es demostrar que este testigo está equivocado, cosa que cabe esperar. Él resistirá vigorosamente. ¿Cómo lo haría? Comenzaría como Percy Foreman lo hiciera, con una pregunta como: ¿no sabe usted, señor, que en el momento que a usted lo estaban asaltando, este acusado estaba a muchos kilómetros de distancia, en su casa, viendo la televisión con su esposa? Si a usted le parece que ese es el momento lógico y el tipo de pregunta correcta para comenzar, se equivoca en ambos puntos. La respuesta que probablemente obtenga es la siguiente: no me importa de dónde afirme el acusado que estaba, yo sé en dónde él estaba. Estaba apuntando su arma hacia mí, jamás olvidaré ese rostro. Esa respuesta no le ayudará en nada. Una cosa es tener a la mano los archivos del hospital, como lo tuviera Percy Foreman, y otra cosa muy distinta es tener solamente el testimonio del acusado y otro tan obviamente parcial como el de su esposa. Aquí tengo que hacer una pausa para explicar al lector lo que acabo de hacer, presentándole este caso hipotético. Lo he lanzado a emprender la tarea más difícil, más molesta, más peligrosa y exasperante que tenga que enfrentar un abogado litigante: la refutación de un testigo identificador. Lo hice a propósito, porque usted necesita percatarse de algunas peculiaridades de esta tarea específica y quiero que usted las aprenda siguiéndome en el ejercicio que voy a presentar enseguida. Eso será muy útil cuando usted llegue a ser un abogado litigante, porque entonces inevitablemente le tocará un día encontrarse con un tribunal frente a frente con un testigo identificador. Hay muchos factores que afectan el proceso mental de un ser humano que trata de identificar a otro, a quien solo ha visto una vez antes en su vida y además en circunstancias muy traumáticas. El interrogatorio de tales testigos se centra en 3 áreas de las cuales ya ha hablado ampliamente: percepción, memoria y veracidad. No cabe duda que estos casos son los de los más difíciles para principiantes, pero el examen de uno de ellos puede ser muy instructivo. Ante todo, hablemos de lo que usted ya ha averiguado sobre el caso para incluirlo en el expediente del mismo. En el curso de su preparación preliminar, la víctima se presentó primero ante el sargento de escritorio en el precinto 1 de la Policía Metropolitana a las 11:30 p.m. El sábado 3 de julio de 1982 le informó que 10 minutos antes había sido asaltado a punta de pistola en un callejón llamado Allen Place. El sargento en servicio remitió a Bangum con el inspector de policía Iman, que estaba en funciones entonces. Iman informó una declaración firmada por Bangum indicando que el asaltante era de aproximadamente de la misma estatura de Bangum, unos 76 centímetros, y de unos 80 kilos de peso. Llevaba una gorra con visera, pantalón oscuro y una camisa ligera de manga corta. Estaba en sus 30 y tantos años. Tenía cabello ralo de color café, piel clara, ninguna marca ni cicatriz, facciones regulares con nada insólito respecto de ellas. La iluminación en el callejón provenía de un faro de la calle que estaba a una distancia aproximadamente de unos 30 metros. A causa de que el atacante estaba de pie entre Bangum y la luz, no era posible discernir el color de los ojos del asaltante. El lunes siguiente, a petición de Iman, Bangum regresó a la comisaría de policía para examinar 3 libros, con páginas y páginas de fotos que mostraban solamente la cabeza y el hombro
de hombres blancos y maduros. Había números en el fondo de cada retrato y Van Gogh creyó que eran fotografías de personas con antecedentes penales. En el tercer libro vio una foto del cliente de usted. Daniels, el acusado en este caso, dijo al inspector Iman que esta persona le parecía conocida y que podía ser el culpable, pero que él, Van Gogh, tendría que ver al hombre en persona para estar seguro. Iman dijo que él trataría de arreglar el encuentro y que se mantendría en comunicación. 2 días después, Van Gogh volvió a la estación de policía y fue llevado a una habitación en la cual había 6 hombres de pie iluminados con reflectores brillantes. Se le preguntó si reconocía a alguno de ellos y después de estudiarlos por unos minutos, señaló a Daniels y dijo: «Ese es el hombre que me asaltó». Daniels tenía 42 años de edad. Tiene ojos azules, cabello castaño ralo, pesa 70 kilos, tiene cejas pobladas y una nariz aguileña. Su piel es ligeramente picada de viruela, tiene un tono de voz característicamente bajo. Actualmente está desempleado a consecuencia de la recesión que hoy afecta al comercio, pero normalmente trabaja como cantinero. Debía la pérdida de trabajo en el momento de su arresto por haber asaltado a Van Gogh. Daniels tenía un poco de dinero en el banco y varias cuentas vencidas. Su fotografía estaba en el libro de la policía, aunque cuando tenía 37 años tuvo un desafortunado accidente en la carretera que ocasionó la muerte de un niño peatón. Se le acusó de homicidio imprudencial y su abogado le aconsejó transgredir en una declaración. Se declaró culpable de homicidio involuntario y fue objeto de una sentencia suspendida. Si usted decide llamar a Daniels como testigo, sus antecedentes criminales serán admisibles. Eso pondría en entredicho su credibilidad y el jurado se enterará que él admitió haber matado a un niño. La esposa de Daniels, Wanda, no tiene antecedentes penales, pero no es muy inteligente y su testimonio sería de poca ayuda. Cuando Daniels fue arrestado, negó cualquier involucración en el asalto. Insistió en que había estado en su casa aquella noche y consintió en someterse al careo, sin consultar a un abogado, aunque le advirtió que tenía derecho de hacerlo. Según lo exigía la ley, se tomó una fotografía de 8x10 en blanco y negro, de la fila en el cual estaba Daniels. Cuando Van Gogh lo identificó, Daniels dijo a la policía que él no tenía una gorra con visera. Aunque la fotografía no lo demuestra, usted se ha enterado porque había investigado bien los hechos de algo que su cliente no había advertido entonces. 4 de los 6 hombres en la fila llevaban camisas azules de mangas cortas. El quinto hombre y Daniels llevaban ambos camisas blancas con manga corta, pero el quinto hombre tenía en abundante melena negra. En el interrogatorio usted ha omitido la fase de extracción, porque en un caso de identificación el testigo víctima generalmente no sabe nada del acusado, bueno o malo, y no hay nada que aclarar. En la fase de cierre usted ha logrado establecer que entre las 9 de la noche y el momento del asalto, Van Gogh había tomado 3 cócteles, pero él considera que estaba completamente sobrio en el momento de asalto, y cuando hizo su declaración el inspector Heeman trató de concentrarse lo mejor posible para recordar y describir cualesquiera detalles que pudo retener acerca del asaltante mientras los tuviera frescos en la memoria. Ahora, su tarea es impugnar a Van Gogh, no le hará capitular, ni lo convertirá en un idiota que no sabe lo que dice, ni lo obligará a admitir que pudo estar equivocado cuando identificó a su cliente como asaltante. Por lo tanto, usted tratará de presentar ciertos hechos que despierten en el jurado fuentes dudas con respecto al testimonio de Van Gogh, debido a que las circunstancias en que le identificó a su cliente como la parte culpable. Eso es todo lo que usted puede hacer, y si tiene un jurado consciente e imparcial, eso es todo lo que necesita hacer. En este punto, conviene hacer una pausa para considerar un tipo de evidencia singular. La identificación de una persona por un testigo ocular se le trata como un hecho, aunque en realidad no es más que una opinión. Casi toda persona tiene en alguna parte a otras que se le parecen tanto que confundirían incluso a sus más íntimos amigos. Cuando su testigo dice, este es el hombre, entonces en realidad está diciendo, ninguna otra persona me asaltó y estoy seguro que él es el asaltante. De todas las deficiencias que hay en nuestro sistema de justicia penal, la peor de todas
Es la forma en que los tribunales manejan dicha clase de evidencia. Casi cualquier identificación, por corto que sea, el momento en que haya visto a una persona, el testigo se admite como prueba. Los jurados dan gran importancia a estos testimonios, inconscientes de hecho de que las identificaciones equivocadas de los testigos oculares han colocado tras rejas a más personas inocentes que todos los demás errores combinados del jurado. Por tanto, si el jurado cree a Bangun, Daniel se irá a la cárcel. Su única esperanza está en la capacidad de usted para llevar a un buen fin el interrogatorio. Este es el momento solemne y crítico para usted. ¿Cómo abordaría la refutación? Desde el principio, obviamente. Para el bueno de Bangun, aquella era una noche como cualquiera otra. Cuando de pronto un pistolero apareció en su vida, comencemos de la siguiente manera. Pregunta. Señor Paguito, ¿cabe decir que esta fue la primera vez que en toda su vida en la que han obligado a mirar la punta de una pistola cargada? Respuesta. Tendría que decir que sí. Pregunta. ¿También cabría decir que usted se preocupó que el arma fuese disparada en su contra? Respuesta. Pensé en ello. Pregunta. Estaba usted muy asustado, ¿verdad? Respuesta. Estaba preocupado. Pregunta. ¿Realmente, señor Baum? La verdad es que usted se sintió aterrado por la perspectiva de que lo dispararan, ¿verdad? Respuesta. Estaba preocupado de que me fueran a disparar. Pregunta. ¿Fue la primera vez en toda su vida en que ha tenido que mirar una pistola cargada apuntando hacia su pecho? ¿Quiere decir al jurado que usted no estaba aterrado? Hagamos una pausa y examinemos lo que ha ocurrido hasta ahora. Usted trata de demostrar que el estado mental del señor Baum era tal que no podía hacer más que importar o implorar al cielo que no le dispararan ni lo mataran. Él se da cuenta a dónde conducen las preguntas de usted y no quiere admitir el terror paralizante que sintió en el momento del asalto. Un terror que cualquier persona normal hubiese experimentado, incluyendo a los jurados, porque teme que la gente pueda pensar que el instinto de conservación le inhibió a tal grado que afectó su capacidad para captar y memorizar la imagen del atacante. Por tanto, ha evadido una respuesta concreta a lo que implicaba su última pregunta, a saber que el arma del asaltante estaba cargada. Baum aún no lo sabe, pero ha cometido un grave error. Continuemos. Pregunta. Señor Baum, creo que en el examen directo usted dijo que el arma que había estado apuntando hacia usted era similar a la del inspector Iman. ¿Le mostró cuando habló con él por primera vez? ¿Es cierto? Respuesta. Así lo creo. Sí. Pregunta. ¿Y era un revólver calibre 38, verdad? Respuesta. Así lo creo. Pregunta. ¿Y usted guarda un revólver calibre 38 en su domicilio para su protección de acuerdo con los archivos policíacos estatales, ¿no es verdad? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y usted conoce bien esa arma, verdad? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y usted sabe que un revólver tiene una cámara cilíndrica que le permite a uno ver las balas en el cilindro si el arma está cargada, verdad? Respuesta. Eso es verdad. Pregunta. Pero nos ha dicho que en la noche en que usted fue asaltado, no observó si el cilindro del arma del ladrón tenía algunas balas en él, ¿verdad? Es por eso que usted dijo que no sabe si el arma estaba cargada, ¿verdad? El testigo no responde. Respuesta. Señor Baum, ¿oyó mi pregunta? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Comprendió mi pregunta? Respuesta. Sí. Creo que sí. Pregunta. ¿No es capaz de contestar mi pregunta? Respuesta. ¿Podría repetírtela, por favor? Pregunta. Desde luego. Usted nos dijo que no sabía si el arma estaba cargada o no, porque usted no recuerda haber visto balas en el cilindro, ¿no es verdad? Respuesta. Sí. Así lo supongo. Pregunta. Y eso se debe a que la iluminación en Allen Place es tan mala que usted no puede ver las balas. ¿No es verdad, señor Baum? En realidad, ya no nos interesa la respuesta del señor Baum, ¿verdad? Hemos acertado al blanco. Él no vio algo, ya que sea porque estaba aterrorizada o debido a una iluminación insuficiente. Baum no pudo percibir una cosa muy importante en ese momento, en un arma de tipo que él conocía, si estaba o no cargada. Hemos puesto en tela de juicio la eficiencia de sus percepciones en aquella noche y hemos demostrado que él no había notado algo de gran importancia. Hasta ahora,
Todo está bien, pero Daniels está lejos de estar fuera del peligro. Solamente hemos comenzado. Pregunta. Supongo, señor Vagún, que el asaltante que lo detuvo aquella noche lo tomó completamente por sorpresa, ¿verdad? Respuesta. Sí, así fue. Pregunta. Pero cuando usted oyó su orden, se apresuró a cumplirla, ¿no? ¿No le dio su cartera inmediatamente? Respuesta. Claro, yo no discutí con él. Pregunta. Desde luego. De hecho, usted respondió tan rápidamente que toda esta transacción tardó mucho menos de 1 minuto. ¿Correcto? Respuesta. No sé de eso. Debe haber tardado más de 1 minuto. Pregunta. Bueno, veamos. ¿Sería usted tan amable de mirar la segunda manecilla del reloj del tribunal, luego la pared atrás del juez y a medida que usted cuenta los segundos, digamos cuánto tiempo tardó desde el momento en que el ladrón le pidió su cartera hasta el momento en que usted se la entregó? Respuesta. El testigo mira el reloj. Bueno, supongo que no habría sido más de 5 o 10 segundos. Pregunta. Gracias. Y cuando él pescó su cartera escapó, ¿verdad? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Corría dándole la espalda, verdad? Respuesta. Sí. Así fue. Pregunta. Así que en total usted solo pudo ver su rostro por unos segundos. ¿Cuántos segundos? ¿No es así, señor Vagún? Respuesta. Más o menos. Pregunta. ¿Y durante aquellos segundos, a usted le interesaba más su propia seguridad que el fijarse de las facciones del ladrón, verdad? Respuesta. Sí. Me fijé en él. Pregunta. Pero la seguridad personal era su principal preocupación. Respuesta. Sí, estaba preocupado. El objetivo principal de esta serie de preguntas consiste en establecer el tiempo total durante el cual el testigo tuvo una oportunidad de mirar al hombre a quien ahora identifica tan categóricamente, sobre todo en vista de que su mente estaba ocupada en otras cosas. Esto puede crear en los jurados cierta consternación, porque una observación tan corta en condiciones de alumbrado deficiente no es más que una razón dudosa para condenar a la privación de libertad a un hombre. Continuemos tratando de demostrar la diferencia entre la descripción de Van Gogh hacia el hombre que lo asaltara aquella noche y la apariencia real del acusado Daniels. Pregunta. Señor Vagún, ¿en algún momento durante los escasos segundos que estuvo frente al ladrón lo miró a los ojos, verdad? Respuesta. Miré su rostro, sí. Pregunta. ¿El rostro tenía ojos? Respuesta. Claro que sí. Pregunta. ¿De qué color eran? Respuesta. Estaba de espaldas a la luz, de manera que no lo puedo saber. Pregunta. ¿No está diciendo que su rostro estaba mal iluminado? Respuesta. Pude verlo, nada más que no logré saber cuál era el color de sus ojos. Pregunta. ¿Hasta dónde usted sabe podrían haber sido cafés, azules, grises o castaños, no es verdad? Respuesta. Supongo que podrían serlo. Pregunta. Y si hubiesen sido de un color cualquiera menos el azul, entonces el ladrón pudo haber sido otra persona y no el señor Daniels, que tiene ojos azules, ¿correcto? Respuesta. Bueno, tienen que haber sido azules porque yo sé que fue él. Pregunta. Señor, ¿está usted dispuesto a jurar ante este tribunal que el hombre que le robó a usted tenía ojos azules, aunque usted no puede verlos? Entonces, respuesta. Yo solo sé que conozco ese rostro, jamás lo olvidaré. Pregunta. ¿Y usted está tan convencido de ello que se atrevió a venir aquí para hacer sus suposiciones? ¿Eso es lo correcto? Fiscal. Protesto su excelencia. Esto es argumentativo. El juez. Da lugar la protesta. Por lo general, un testigo identificador se mostrará molesto o incluso hostil cuando se lo señala en el tribunal cualquier discrepancia entre su primera descripción y la apariencia real del acusado. Pero estas discrepancias son precisamente lo necesario para sembrar la duda y ahora tienen que demostrarse detalladamente. Pregunta. Bueno, señor Vagún, usted no pudo ver el color de los ojos, si vio las cejas y las cuencas de los cejo, ¿verdad? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y si los ojos eran aproximadamente en el mismo nivel de los de usted, verdad? Respuesta. Aproximadamente. Pregunta. ¿Y cómo usted notó que estaba a ese nivel? Usted le dijo al inspector Iman aquella misma noche que el ladrón era de su propia estatura, 1,76 m, ¿correcto? Respuesta. Yo dije que él tenía mi estatura. Pregunta. Perdóneme su excelencia. ¿Le permite al señor Daniels venir al estrado de los testigos y acercarse al testigo? El juez. Sí puede hacerlo. El acusado avanza y se pone frente al testigo. Pregunta. Y ahora, señor Vagún, quisiera
quisiera bajar al estrado de los testigos y colocarse frente al señor Daniels a una distancia como la que le ha separado a usted del ladrón aquella noche cuando él lo detuvo a la punta de la pistola. Gracias. Ahora, señor Bagún, ¿diría usted al jurado que el señor Daniels tenía una estatura que usted juzgaría igual que al de usted o mayor? Respuesta: aproximadamente de mi estatura, un poco más alto tal vez. Pregunta: entonces, si es que el mismo hombre que le robó, ¿por qué no le dijo al inspector que el ladrón era un hombre más alto? Respuesta: lo descubrí lo mejor que pude, no había dicho exactamente la misma estatura. Pregunta: gracias, señor Daniels. Puede regresar a su asiento, señor Bagún. ¿Quiere volver a tomar su asiento en el estado de los testigos? Ahora, señor Bagún, también le dijo al inspector Inman esa misma noche que el ladrón pesaba aproximadamente lo mismo que usted, ¿verdad? Y que tenía más o menos la misma complexión que usted. Respuesta: ese fue mi mejor recuerdo en el momento de hablar con el inspector. Pregunta: eso fue menos de una hora después del incidente, ¿verdad? Cuando su memoria estaba fresca. Respuesta: sí, pero entonces estaba nervioso. Pregunta: ¿y ese nerviosismo pudo haber alterado de alguna manera la descripción que usted hizo al inspector? Respuesta: sí, eso está correcto. Pregunta: sin embargo, parecía que sentado ante el inspector en una habitación iluminada y dada la seguridad que ofrece una estación de policía, usted no temía por su vida, ¿verdad, señor? Respuesta: no, yo simplemente estaba nervioso. Pregunta: ¿no es claro, señor, que debe haber estado más nervioso durante los pocos segundos en lo que estaban asaltando que durante su plática con el inspector, no es verdad? Respuesta: estaba nervioso en ambas ocasiones. Pregunta: pero más durante en el asalto, ¿sí? Respuesta: podría haber sido. Pregunta: ¿y si el nerviosismo que usted sintió durante su entrevista afectó su capacidad para describir al asaltante, entonces el que sintiera en el momento mismo del asalto pudo haber alterado su capacidad para percibir los detalles sobre el ladrón? ¿No es verdad eso? Respuesta: algo tal vez sí, pero yo reconocería ese rostro en cualquier lugar. Adviértase que el testigo identificador, cuando se ve atrapado en una discrepancia, trata de remediar lo débil de su respuesta volviendo a insistir en sus conclusiones originales. Ese es el hombre. Pero si él lo hace repetidamente cada vez que se enfrenta a algún problema mayor, entonces empezarán a crecer las dudas sembradas por usted. Adviértase que el testigo identificador, cuando se ve atrapado en una discrepancia, trata de remediar lo débil de su respuesta, volviendo a insistir en su conclusión original. Ese es el hombre. Pero si él lo hace repentinamente cada vez que enfrente algún problema mayor, entonces empezarán a crecer las dudas sembradas por usted. Adviértase también que el interrogador había atacado a Bagún desde un principio con la tesis de que a la hora del asalto él estaba demasiado nervioso para hacer buenas observaciones y que Bagún había resistido ese ataque. Pero aquí él solo ha caído en la trampa, al admitir su nerviosismo durante la entrevista con Iman como una excusa para explicar la diferencia significativa entre la estatura de Daniels y la del asaltante. En comparación con la suya, él ha ido a parar hasta el borde mismo de la trampa que anteriormente trató de evitar. Desempeñó deficientemente debido al nerviosismo. Cuando un testigo que trata de justificar alguna discrepancia en su testimonio le ofrezca al interrogador una oportunidad como esta, él debe aprovecharla de inmediato. Finalmente, nótese que hasta esa fase del interrogatorio solo se ha usado preguntas que requieran respuestas limitadas a un estricto sí o no, y de esta manera se iban encaminando al testigo poco a poco hacia la respuesta que se buscaba. Pregunta: ahora bien, señor Bagún, cuando usted y el señor Daniels estaban de frente a frente, ¿advirtió usted que él tenía una nariz prominente, digamos una nariz aguileña? Respuesta: podría decirse. Pregunta: así lo dije, señor Bagún. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Respuesta: sí. Pregunta: usted le dijo al inspector que el ladrón tenía rasgos regulares, sin que en ellos hubiese algo extraordinario, ¿verdad? Respuesta: bueno, yo no le di a él todos los detalles. Pregunta: no, por favor, señor Bagún, la pregunta es, ¿le dijo usted eso al inspector Iman durante la entrevista? Respuesta: sí, está en mi declaración, entonces eso fue lo que dije. Pregunta: exactamente, no hay nada en su declaración respecto de una nariz prominente, ¿verdad? Respuesta: usted tiene la declaración. Pregunta: sí, señor. Y aquí tiene usted su declaración. Para el expediente, acabo de entregarle al testigo el documento de prueba de la defensa.
que es la copia de la declaración por escrito firmada ante el inspector Iman a las 12:45 de la mañana del día 4 de julio de 1982. Ahora bien, señor Bagún, ¿tendría usted la amabilidad de examinar esa declaración y ver si puede encontrar en ella alguna referencia al hecho de que el ladrón tuviese una nariz prominente? Respuesta. El testigo examina el documento. No está aquí. Pregunta. Y no hay nada allí respecto a un rostro lleno de cicatrices y picado de viruela, ¿verdad? Respuesta. No, no hay. Pregunta. No se mencionan los ojos azules, ¿verdad? Respuesta. No. Eso ya lo dije anteriormente. Pregunta. Así es, así es. Y si no me equivoco, usted explicó que el alumbrado era malo. Ese es el mismo motivo por el cual usted no vio la nariz y el rostro marcado que tiene claramente el señor Daniels y que usted omitió mencionar. Respuesta. La iluminación lo hizo difícil. Hasta este momento se han aprovechado lo mejor posible las discrepancias del testigo para sugerir reiteradamente al testigo y al jurado, por supuesto, que la oportunidad de observar no era buena y que la observación resultante no pudo ser mucho mejor. Eso se logró principalmente contrastando los datos proporcionados en la primera declaración del testigo con la apariencia real del acusado, porque si bien la primera declaración de un testigo puede ser exacta, es probable que sea la más exacta que su memoria proporcione alguna vez. Ahora, tenemos que aplicarnos a la tarea de cómo, a pesar de estas obvias diferencias, la víctima escogió al acusado Daniels como el culpable. Pregunta. Ahora bien, señor Bagún, el lunes 5 de julio usted regresó a la estación de policía para examinar las fotografías que le proporcionó el inspector Iman, ¿correcto? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿El inspector le explicó a usted que los asaltantes callejeros de este tipo son difíciles de resolver y que la única oportunidad es dejar que la víctima examine las fotografías de la policía para ver si puede reconocer al asaltante, ¿verdad? Respuesta. Me dijo algo como eso. Pregunta. También le dijo que debería ser muy cuidadoso en cualquier selección que hiciera porque la experiencia ha demostrado que tales identificaciones corrientemente son equivocadas. Respuesta. Él no me dijo eso, no. Pregunta. De cualquier manera, usted examinó 2 de los 3 libros de fotos que él diera sin ver a alguien que le pareciera conocido, ¿correcto? Respuesta. Eso es correcto. Pregunta. Y cuando usted llegó al tercer libro de fotos, comprendió que sería la última oportunidad de encontrar al culpable, ¿verdad? Respuesta. Bueno, ese fue el último de los libros que él me diera. Pregunta. Exactamente. Y cuando usted llegó al retrato que resultó ser el señor Daniels, usted pensó para sí mismo: este hombre se parecía más al ladrón que cualquier otro tipo que he visto, ¿no es verdad? Respuesta. Pensé que parecía más al ladrón, pero no estuve seguro. Pregunta. Cierto. ¿Y eso se debió a que todo lo que usted pudo ver en la foto fue la cabeza o los hombros? ¿No es eso así? Respuesta. En parte sí. Pregunta. ¿Y al examinar la foto, no lo parecieron conocidos los ojos azules de Daniels porque no había visto los ojos del ladrón, ¿no es así? Respuesta. No, los ojos no me parecieron conocidos. Pregunta. ¿Y la nariz curva prominente que parecía con claridad en esta vista lateral? El abogado muestra la foto del testigo. Tampoco le parecía conocida porque usted pensó que la nariz del ladrón era un rango regular y no uno poco común. ¿Eso es verdad? ¿Eso también? Respuesta. Yo no me guiaba por la nariz, no. Pregunta. Y desde luego tampoco le ayudaron las huellas de viruela en el rostro de Daniels, que se ven claramente en las fotos, porque aquella noche usted no había visto ninguna marca de viruela, ¿verdad? Respuesta. No, las marcas de viruela no. Pregunta. ¿Podría decirme ahora qué cosas tenían esas fotos que le parecieron conocidas? Respuesta. Todo lo demás. El cabello, la forma del rostro, todo el retrato. Lo reconocí. Caramba. Aquí hemos infringido la regla que prohíbe hacer preguntas con ¿qué?, dándole al testigo la oportunidad para hablar largamente. ¿Por qué lo hicimos? Por 2 motivos. En primer lugar, lo tenemos bastante bien clavado en el asunto de los rasgos que, según él admitiera, no eran similares: los ojos, la nariz y la piel. En segundo lugar, en vista de que él ya ha admitido que el rostro del ladrón estaba a la sombra, lejos del farol, se podrá en dificultades si menciona otras semejanzas que él definitivamente no pudo ver en la silueta, como la forma del rostro y el aspecto del pelo. Es especialmente en la descripción del cabello donde le esperan grandes dificultades, que son ponernos a explotar
después de que él lo haya tomado como punto de referencia para la identificación. Pregunta, señor Vagún, ¿cree que usted nos vio en el examen directo que el ladrón tenía cabello café y ralo? Respuesta, sí, advertí eso. Pregunta, usted también dijo que llevaba una gorra con visor. ¿Estaba hecha de algún material transparente de copa de esa gorra? Respuesta, no. Él llevaba la gorra puesta hacia atrás de la cabeza. Pregunta, entiendo. Y con la luz que brillaba detrás del asaltante y con la sombra que producía el visor vuelto hacia arriba, ¿no se hizo difícil acaso ver el grosor de su cabello? Respuesta, pude ver parte del cabello. Tuve la impresión de que su cabello era café y ralo. Pregunta, ¿y fue esa la impresión que se formó en su mente mientras usted estaba preocupado por ver apuntando hacia su pecho una pistola que creía cargada, correcto? Respuesta, yo estaba preocupado. El último asunto aún no explorado con el testigo es el del procedimiento policíaco denominado careo. En vista de que las calamitosas consecuencias que puede tener un error cometido en este procedimiento, un careo verdaderamente justo debiera realizarse con dos grupos, cada uno de por lo menos 20 individuos que tuvieran lugar parecido físico con el sospechoso. A menos que uno conozca los secretos de nuestros guardianes de ley, raramente se sabe de los errores a menudo humorísticos que cometen las víctimas en estas ocasiones. Basta decir que a muchos oficiales de policía se les ha señalado como culpables cuando estaban formados en filas, al lado del sospechoso. Sin embargo, el procedimiento es de uso cotidiano y a pesar del valor incierto de la evidencia obtenida en esta forma, ponemos que vivir con él. Si puede, recuerde los detalles del careo proporcionados en nuestra descripción del mismo. En una página anterior, búsquelos, pero antes trate de ejercitar su memoria si estos detalles le han escapado. Iremos en persecución del señor Vagún desde el flanco. Pregunta, señor Vagún, ¿usted ha estado consciente de la presencia del cuerpo policíaco en su comunidad desde que era niño, no es verdad? Respuesta, sí, supongo que sí pude decir eso. Pregunta, ¿y en los muchos años que ha estado consciente de ellos, se ha dado usted cuenta de que el color azul es el que normalmente se asocia con el color del uniforme de todos los policías que ha visto, verdad? Respuesta, he visto algunos que llevan otros colores. Pregunta, estoy seguro que los ha visto, señor Vagún, pero la gran mayoría de los que usted ha visto en su vida llevan el azul, ¿no es verdad? Respuesta, tal vez, pero no podría estar tan seguro. En este punto, el interrogador tiene varias opciones. El testigo da respuestas claramente evasivas. Está temeroso de alguna trampa de algún tipo, ya que la mayor parte de las personas no dudaría en conceder que el azul es de color usualmente asociado con el uniforme policíaco. ¿Sería posible presionar a Vagún un poco más en este punto y tal vez hacerlo ceder? Mi propia elección sería dejar la respuesta en su forma original. Cualquier miembro del jurado sabe cuál debía haber sido la respuesta, y en la renuencia del señor Vagún a admitir el punto donde puede socavar un poco de confianza que tenga en su testimonio. Pregunta, después de que usted identificó tentativamente la fotografía que el inspector Iman y mientras caminaba hacia la estación de la policía, citaba por segunda vez que el inspector usted esperaba que le iban a presentar a alguno de los individuos adultos en persona, ¿no es correcto eso? Respuesta, pensé que esa era la razón por la que iba allí. Pregunta, sí, y usted también esperaba que el hombre de cuya fotografía usted había seleccionado estaría entre aquellos a los que iba a ver, ¿verdad? Respuesta, bueno, el inspector me había dicho que él trataría de arreglarlo así. Pregunta, y cuando usted llegó a la estación de policía, el inspector lo llevó a alguna sala bien iluminada, ¿no es verdad? Respuesta, sí. Pregunta, y cuando usted entró allí se encontró frente a 6 personas de sexo masculino, uno junto al otro en una fila. ¿Así fue? ¿Correcto? Respuesta, creo que estaba 6. Pregunta, ¿no está seguro de ello, señor Vagún? Respuesta, no. 6 parece el número correcto. Pregunta, y de los 6, 4 de ellos tenían camisas azules, ¿no es verdad? Respuesta, creo que algunos de ellos las llevaban, no sé exactamente cuántos. Pregunta, por favor mire esta fotografía, el documento que prueba la defensa del señor Vagún. ¿Representa al tipo de hombre que usted viera aquella noche? Respuesta, sí, creo que sí lo representa. Pregunta, ahora, ¿está usted de acuerdo de que esa fotografía
Aunque está en blanco y negro y no a colores, se nota de 4 de las camisas que usan los hombres son de la misma tonalidad gris, en tanto que las otras 2 son mucho más claras. Respuesta: no podría asegurarlo. Pregunta: señor Vagún, si yo le aseguro que el inspector Iman puede testificar que estas 4 camisas de tono gris fueran todas del mismo color azul, ¿le ayudaría eso a recordar? Respuesta: uy. 3. Creo recordar que eran azules. Por lo menos creo que lo eran. Pregunta: bien, ahora, cuando usted estaba en la estación del policía y vio a aquellas 4 personas que habían vestido de azul, ¿no sería natural que usted sospechara que eran oficiales de policía? Respuesta: pude haber pensado en ello, pero no estoy seguro. Pregunta: en cambio, no había nada que hiciera pensar que fuese policía la persona cuya foto había seleccionado originalmente, ¿verdad? Respuesta: no. No había ningún motivo para pensar que fuese el policía. Pregunta: entonces, durante el careo, al ver a estos hombres formados en fila, ¿no habría usted eliminado de manera subconsciente toda sospecha con respecto a los hombres vestidos de azul, verdad? Respuesta: es posible. Ahora bien, si mira usted nuevamente el documento de prueba, notará que uno de estos 2 hombres tiene toda la cabeza cubierta de cabello, en tanto que el otro tiene poco pelo. Cualquiera lo notaría muy claramente. ¿No es eso así? Respuesta: sí. Pregunta: y según usted le dijera al inspector Iman desde el principio, el nombre que usted buscaba tenía pelo castaño escaso, ¿correcto? Respuesta: eso es verdad. Pregunta: eso eliminaría el caballero de la cabeza llena de cabello, ¿verdad? Respuesta: supongo que sí. Pregunta: en vista de estas circunstancias, señor Vagún, ¿no es posible que la forma en que usted haya escogido a mi cliente de entre la fila fue por el simple iluminación de los otros 5 que estaban en ella? Respuesta: no, no lo creo. Estoy bastante seguro que fue él quien me robó. Ya no tiene caso seguir acorralando al señor Vagún, ni se puede esperar que jamás admita alguna duda en cuanto a su identificación. Sin embargo, el hecho de usar la frase bastante seguro ha de considerarse como una erosión sustancial de su testimonio, que haría muy feliz a la mayoría de los abogados litigantes. De hecho, este podría ser un buen momento para terminar las preguntas, ya que se ha cubierto todo lo pertinente desde el momento del asalto hasta la identificación en la fila. ¿Será condenado Daniel solamente por el testimonio de Vagún? Podría serlo. Los jurados han hecho cosas peores, pero lo importante es el resultado general de su interrogatorio, que ha sembrado suficiente duda en la mente de cualesquiera persona inteligente y justas para que vacilen un largo rato antes de enviar a Daniels a la cárcel, tan solo por el testimonio no corroborado de la víctima. Lo que se acaba de presentar es ejemplo de un interrogatorio efectivo y apegado a la realidad en un caso típico de esta clase. La gente tiende a considerar desde el punto de vista simplista el desarrollo de los acontecimientos en un juicio y se le pregunta a un espectador común y corriente, probablemente diría: bueno, en algunas partes el abogado estuvo muy bien, pero con todo, Vagún se aferró a lo dicho hasta el final y no cedió. La respuesta breve es la siguiente: el abogado no esperaba que Vagún cediera, ya que los testigos casi nunca ceden. Al terminar el interrogatorio de un testigo crítico como Vagún, la pregunta que debe hacerse el abogado a sí mismo es: ¿conseguí suficientes contradicciones y respuestas improbables del testigo para que mi alegato deje al jurado con dudas reales respecto a la aseveración de Vagún con respecto a que fue Daniels quien lo asaltó? Debido a que el objetivo de este ejercicio es enseñarle al lector los principios del interrogatorio, ahora conviene analizarlo a la luz de los criterios presentados al principio de este capítulo. 1. Control. ¿Controló el interrogador al testigo y por ende el ritmo del intercambio? No del todo, pero basándose en un porcentaje cabría decir que la mayor parte del tiempo. Retroceda y examine las preguntas y la forma en que están formuladas. Se advierte un esfuerzo constante de mantener al testigo refrenado. Nótese que al final de cada pregunta se le pide en forma amable pero insistente de que dé una respuesta precisa y concreta. Aunque Vagún a menudo ofrecía más de lo que pedía, tratando de escabullirse o para defenderse, casi todas las preguntas son de tipo dirigido y tienen una respuesta implícita
Casi toda pregunta está construida para sacar una respuesta afirmativa o negativa. 2. Velocidad. Desde luego, no se puede juzgar la velocidad a la que ha trabajado el interrogador, a base de una transcripción de ese diálogo, pero el tono insistente y la secuencia de las preguntas indican que el abogado mantenía un ritmo rápido, dándole al testigo el menor tiempo posible para pensar las respuestas y las preguntas más duras. En una situación real, un abogado litigante diestro y experimentado mantendría al testigo bajo el fuego de la mayor parte del tiempo sin pausa alguna, excepto las calculadas para que ciertas preguntas se grabaran en la memoria del jurado, o bien para hacer que el testigo se retorciera un poco mientras pensaba en la respuesta. En un interrogatorio de este tipo, ese rápido martilleo se traduce en una forma de presión. El objetivo es forzar que una respuesta verdadera y exacta brote involuntariamente del subconsciente del testigo. No obstante, los esfuerzos conscientes de éste para formular las respuestas que mejor defiendan la posición que él haya tomado en el caso. 3. Memoria. El contenido de las preguntas y el ritmo de estas, con excepción de los momentos en que el examinador le entregaba al testigo un documento de prueba, indican claramente que el abogado había memorizado todos los datos esenciales antes de que llegase al tribunal. Había estado en el escenario del asalto y tenía una imagen mental de sus alrededores. Conocía la sala en donde el testigo había identificado al acusado por medio del careo y sabía cómo estaba iluminado. En este caso, en realidad fue poca la cantidad de datos que había que investigar y tener en el expediente. Eso no puede compararse con la que se necesitaría si en el lugar de Vagún hubiese un testigo pericial que opinara sobre un tema científico. Aquí el material no era difícil de manejar y el abogado tenía en la mente todos los datos, los que había cubierto en la pregunta. Este último hecho suele someter al testigo a una presión que lo obliga a dar respuestas verdaderas y exactas. 4. Sintaxis. Elija al azar alguna de las preguntas y examínela. Tocan un punto específico en cada oración. Eran lo suficientemente claras e inequívocas, de manera que cabría esperar que las entendiese el testigo. Estaban estructuradas de tal manera que un jurado razonable consideraría que merecía una respuesta pronta. Eran completas, pero a la vez limitantes a un estricto sí o no, de manera que cualquier esfuerzo de Vagún para escabullirse, arguir y ocasionalmente obstruir al interrogatorio no se escaparía de la atención de alguien que verdaderamente lo estuvo escuchando. Era el estilo suficientemente sencillo para que pareciera franco y directo. Lo dejo para que usted decida, porque puede ser que prefiera usar un estilo y vocabulario diferente en sus patrones de comunicación y que estos le dan buenos resultados. Todas las preguntas anteriores pudieron formularse de otra manera, no obstante, ser bastante aceptables. Piense como hubiese usted expresado las mismas ideas con sus propias palabras y vea cómo cumple su pregunta con las condiciones dadas anteriormente. Es importante que usted debe desarrollarse su propio estilo de interrogar lo más pronto posible, porque entonces tendrá una base cuando empiece a ejercer su carrera. 5. Lógica. Lo que se pide al señor Vagún en cada pregunta o secuencia denota una búsqueda lógica de los hechos y de los detalles que un jurado consciente quisiera conocer. Fueron las preguntas idóneas y pertinentes. Cuando usted los relee ahora, le parece que ese tipo de preguntas le habría deseado a cualquier saber la respuesta. Siguió la senda correcta, la investigación dirigiéndose hacia los puntos que ayudaron a decidir si se le debería de creer a Vagún. Se manejaron hábilmente y en una secuencia lógica las contradicciones del testigo. Si usted observa que se ha cumplido con todos estos requisitos, entonces el interrogatorio es aceptable en cuanto a la lógica. Si considera que algunas preguntas no merecen un sí, entonces hizo usted una crítica constructiva. Trate de formular mejor las preguntas eliminando las cosas que no le gustan. Ningún interrogatorio es jamás perfecto, ni se aproxima a hacerlo, porque aquí lo correcto y lo inequívoco nunca está claro como en las matemáticas. El ejemplo anterior muestra cómo yo hubiese tratado a Vagún si tuviera que impugnar su testimonio. Si usted está realmente comprometido a seguir la carrera de litigante y le interesa especializarse en el uso de cualesquiera de las técnicas y métodos que se han visto en esta muestra, entonces continúe estudiando
Eso será una prueba de que por lo menos no le falta motivación para ser un buen abogado litigante. 6. El momento oportuno. A fin de saber si se aprovecharon todas las oportunidades que hubiera para impugnar el testimonio de Bagún, repase parte por parte el interrogatorio. Cada vez que se plantea un nuevo asunto o que haya algún cambio en el escenario, termina una parte y se inicia la siguiente. Aquí nuevamente, sin haber presenciado el duelo entre el testigo y el interrogador, difícilmente pueden apreciarse en una página impresa todos los detalles de cada oportunidad. Empero, un lector atento se dará cuenta cómo Bagún fue llevado hábilmente a un punto en que se hizo obvio que Bagún tendrá que afrontar las consecuencias de lo que acaba de decir. Para lograr este efecto se necesita una combinación de lógica y tino. Si en alguna parte usted siente que el golpe sobrevino de manera prematura y se retrasó demasiado, pregúntese a sí mismo, ¿cuál hubiera sido un momento mejor para atestarlo? 7. Actitud. Donde luego el lector no ha podido ver cómo se había comportado el interrogador en el juzgado, ni la forma en que había tratado al testigo, de modo que la capacidad de usted para opinar acerca de la actitud que él había adoptado con respecto a aquel está muy limitado. Lo que usted puede hacer es fijarse en la manera en que formularon las preguntas y en las palabras que se eligieron para plantearlas. Es fácil notar que ambas cosas indican una actitud cortés, pero firme. Nótese la ausencia de lenguaje que exprese sarcasmo o ironía, los que nunca deben usarse al interrogar a un testigo, excepto cuando le quieren poner en evidencia las mentiras de alguien que es obviamente un hombre ruin. Pregúntese también cómo contribuyó de manera que adoptara al interrogador a mantener cierto grado de control sobre el testigo, sin ofenderlo ni merecer la desaprobación de los presentes. 8. Terminación. Como ya se dijo, hubiese sido inútil continuar nuestro ejercicio. Terminó después de que le señalara a Bagún que el proceso de eliminación lo hubiera conducido inexorablemente a Daniels debido a la forma en que se había llevado a cabo el careo y sin importar cualesquiera recuerdo que hubiese tenido el rostro de Daniels. Esa fue la conclusión lógica y que, llevada a la serie de eventos examinados en cada secuencia del interrogatorio, terminando con aquellos que constituirían el punto más débil del testimonio de Bagún. El mejor momento para dejar al testigo en su propia suerte es cuando se le confronte en su punto más débil. Si se examina este ejercicio usando nuestra segunda lista de verificación de interrogatorio, la de las facultades del declarante, observamos que la mayor parte del énfasis recayó en las dos primeras, la percepción y la memoria. El testigo confirmaba resueltamente todo lo declarado con anterioridad, aunque tardó un poco en contestar algunas preguntas. No hicimos ningún esfuerzo por cuestionar su sinceridad, ya que no se trataba de demostrar si estaba mintiendo. Obviamente alguien lo había asaltado y la identificación con Daniels, si bien fue errónea, lo fue debido en parte de los descuidados procedimientos policíacos. Sería muy peligroso el usarlo de que estaba mintiendo deliberadamente en vez de subrayar que debía estar equivocado en cuanto a la participación de Daniels en el asalto, a menos que se hubiese o tuviese de ello una prueba absoluta y concluyente. A los jurados no les gusta ver a una persona inocente y además víctima sea insultada, tan solo porque ha tenido la mala suerte de ser interrogada, sobre todo cuando les inspira una simpatía de fondo o pueden sentirse identificados con él, como en este caso. Se cubrieron detalladamente las circunstancias en las que el testigo pudo observar a su asaltante, así como todos los factores que pudieron haber dificultado, afectando o obstaculizando su capacidad de percibir. Se examinaron con él las condiciones de iluminación, la rapidez con que ocurrió todo, así como su estado mental por el susto. Después tocamos, desde luego, con sutileza su capacidad para conservar intacta la imagen de su rostro extraño en un banco de memoria durante varios días, incluso en el caso de que él hubiese visto en condiciones normales. En ambos asuntos progresamos sembrando dudas de manera directa o indirecta, y eso era lo que nos habíamos propuesto. A riesgo de que el lector me acuse de promover mis propias obras, le sugiero que lea la obra La defensa nunca descansa, o alguna de las ediciones más recientes, que contiene varios ejemplos
de interrogatorios reales, así como algunos consejos y observaciones que, según la opinión de mis colegas, ayudan a comprender mejor la naturaleza singular de nuestra profesión. El estudio de los litigios que allí se relatan y analizan, comparando de los mismos con los principios que aquí se han mencionado, podría ser un buen ejercicio para usted. Lo mismo puede decirse de las obras escritas por otros abogados litigantes acerca de sus experiencias. Para ilustrar lo útil que es el estar alerta durante el ejercicio y mantener los ojos bien abiertos, incluiré aquí un pequeño fragmento de ese libro, tomado de un capítulo llamado El robo del siglo. Relata el juicio de los acusados en llamado Gran Robo del Correo, perpetrado en agosto de 1962 en Pensilvania. El juicio tuvo lugar más de 5 años después de la única evidencia que tenía el Ministerio Público consistía en las declaraciones de algunos testigos identificadores. No hubo nada en esas declaraciones que pudiera usarse para relacionar a los acusados con el crimen ni pruebas materiales algunas. Uno de los testigos identificadores era William, quien dijo que le parecía haber visto a mi cliente, John, cerca de la oficina de correo manejando el camión poco después de haber sido robado a punta de una pistola con más de $1,500,000. Los otros 2 hombres que aparecen en el texto son los de Paul y fiscal Luther, el principal investigador postal, quien como parte actora sesionaba a Markham en la mesa del fiscal. El testigo principal del Estado contra el reo, William, un investigador de la Comisión para Asuntos de Empleados Públicos de los Estados Unidos, afirmó haber visto pasar el camión de correo por la calle poco después del robo. En el momento en que pasó el camión junto a Friesland, él miró por un instante al conductor. Durante el examen directo de Fisker, la atención del fiscal se centró en la descripción del conductor. Cuando el fiscal tuvo dificultades para obtener respuestas prontas y claras, el juez trató de ayudar. Fisker había dicho que la característica distintiva de la cara del conductor que él mejor recordaría era una nariz grande, y el juez le pidió describirla. Cuando el testigo se tardó en contestar, el juez le pidió que dibujara la nariz en el pizarrón. Fisker hizo el intento, pero no era muy buen artista. Finalmente el juez sugirió que tratara de hallar a la persona con probable nariz en el tribunal. La mirada de Fisker se fijó brevemente en varias personas, incluyendo a Kelly, y finalmente se detuvo. El señor Markham dijo, esa nariz era parecida a la del señor Mark. Poco después, a la hora del receso del día, advertí que Fisker, antes de retirarse del estrado, escribía sobre un papel que colocó en su bolsa. En la mañana siguiente continuó el examen directo a Fisker. A pesar de que era el investigador federal por su propio derecho, no dio ningún informe inmediatamente después del robo. Sin embargo, pocos días después, se hallaba en un elevador del edificio del juzgado federal cuando entró un hombre en el 5º piso donde los inspectores postales tenían sus oficinas. Fisker se percató de que el hombre era el inspector. Le dijo que había sido testigo del asalto de correo Plymouth y no le dio su nombre. Se dijeron que se mantendría en comunicación. Pasaron casi 2 años. En junio de 1964, casualmente se hallaba en la oficina del Departamento de Inspección Postal. Nuevamente mencionó que había visto una parte del robo. Poco después identificó a Kelly como conductor del camión. Ahora bien, desde el momento de que Fisker señaló a Jack y dijo, ese es el hombre a quien yo vi que manejaba, quise comenzar al interrogarlo. En primer lugar, le pregunté por qué no había informado a los inspectores inmediatamente. Él dijo que estaba demasiado ocupado trabajando en una investigación que le habían encomendado. Me pregunto, dije, si usted pudiera describir para el jurado el caso que tuvo que investigar entonces, cuya prioridad era tal que según su criterio era más importante que el robo más grande de la historia de los Estados Unidos. Fisker dijo, había estado investigando los antecedentes de una joven que había solicitado ingresar al cuerpo de paz. A continuación le pregunté si había estado tomando apuntes el día anterior. Respondió afirmativamente con un ademán de la cabeza. Permítame ver las notas, por favor. Fisker sacó de su bolsillo una tira de papel, lo miró y lo guardó de nuevo. Rompí las notas de ayer, dijo. Estas son algunas de las que hice anoche. Se las quité de las manos con suavidad. Veo en la parte superior de la hoja de papel, usted ha anotado los nombres y las fechas de nacimiento de sus hijas.
¿Eso es correcto? Él afirmó con la cabeza. Supongo que anoche mientras descansaba en su casa usted consideró la posibilidad de que yo pudiera interrogarlo esta mañana. Sabía que lo haría. Y usted pensó en ese curso de contrainterrogatorio, yo trataría de demostrar que cuando tiene una memoria deficiente, ¿no es así? Sí, dijo, en efecto, le pasó por la mente ese pensamiento. Y con el fin de protegerse y comprobar que no es así, usted anotó en este papel los nombres de sus hijas para anotar en un recordatorio en caso de que usted olvidara estos nombres mientras lo interrogaban. ¿No es eso correcto? Fitzgerald contestó tristemente que en efecto así era. La galería comenzó a reírse. Sí, pero eso fue porque el señor juez que está aquí me presionó mucho ayer cuando me estaba interrogando y yo dije algunas cosas que en realidad no quise decir. Ya lo veo. ¿Usted fue presionado? ¿Por lo general acostumbra usted prepararse ese tipo de recordatorios en circunstancias como estas? Sí, contestó él con el entusiasmo. Creo que siempre es mejor escribir las cosas. ¿De veras? Cuando termine este interrogatorio le preguntaré si sigue siendo de la misma opinión. Fitzgerald miró la hoja de papel y luego me miró a mí. Ya lo lamento, dijo. No puede negarse que él era un hombre simpático. Con una inclinación hacia el principal fiscal, dije: Señor Mark, antes de que yo le haga la siguiente pregunta, no sé si usted tendría la amabilidad de estar de pie por un momento aquí ante el estrado de los testigos. Paul obedeció y yo continué. Ahora bien, quisiera el inspector Luther adelantarse y pararse junto al señor Markham. El inspector postal Finnerock ascendió los escalones. Era un hombre alto, flaco, de cabello rojo, que tenía una nariz generosa. Ahora bien, señor Fitzgerald, dije, me parece recordar que ayer el juez le pidió que buscara en el tribunal una nariz similar a la que usted viera la noche del asalto y que usted señaló al señor Markham. ¿No es eso cierto? Fitzgerald asintió con la cabeza. Y anoche, troné, ¿no escribió usted aquí en esta misma hoja de papel una nota que dice cambiar la nariz a Luther? En circunstancias normales, el juez jamás habría tolerado la ola de risas que corrió de un lado al otro de la sala del tribunal, pero aquellas no eran circunstancias normales. El juez hizo todo lo que pudo para contener la risa. Yo no logré contestarla. Sin importar lo mucho que llegue usted a saber acerca del contrainterrogatorio, no deje escapar ninguna oportunidad de aprender más. Como ya lo he dicho, el abogado que realmente logre dominar el arte de preguntar, repreguntar, tiene garantizado un buen papel en la profesión del foro. En este capítulo he tratado de enseñarle el camino que lleve a esta meta.